Buenos días con todas y con todos ustedes. No esperábamos hacerlo en cuarentena, no esperábamos estar todavía en nuestras casas a fines de junio, pero estamos aún. El día 29 de junio, cada año celebramos la fiesta de San Pedro. Y precisamente por ser el día de San Pedro celebramos la fiesta o el día del Papa. ¿Saben ustedes por qué? Porque precisamente el Papa es obispo de Roma. Es su primer título, su primera realidad. Se lo llama desde donde esté para ser obispo de la ciudad de Roma. Y en Roma murió el primer Papa, que fue San Pedro. Por eso es que el día de San Pedro, 29 de junio, se celebra también el día del Papa, en recuerdo de la muerte de Pedro, primer Papa. Dice la tradición que él pidió expresamente, cuando decretaron que lo iban a matar crucificado, que lo pusieran cabeza abajo porque no era digno de morir como su maestro, mirando para arriba. Eso no es cosa de fe, es de la tradición. Pero lo cierto es que todo indica que Pedro muere en Roma. De ahí el Papa es obispo de Roma y el día de San Pedro celebramos la fiesta del Papa también. Un primer punto que quisiera que reflexionáramos es un hecho de la realidad. Llevábamos muchos siglos donde todos los papas eran no solo europeos, sino prácticamente italianos o del entorno de la curia romana, que llevaban tiempo viviendo en el Vaticano y muy conocedores de los intríngulis, de los entramados de la cúpula de la Iglesia en el Vaticano. Esta vez, cuando Benedicto XVI renuncia, porque se consideraba demasiado mayor ya para llevar un peso tan enorme de la Iglesia, tan complicada, con problemas tan complejos, resulta que eligen los cardenales papa al que era arzobispo de Buenos Aires. Y él mismo, con ese sentido del humor que tiene, les dijo: ¡qué barbaridad! Casi han ido al fin del mundo a traer un obispo para Roma. Efectivamente, habían ido muy lejos los cardenales, habían venido a América Latina y por lo tanto el primer papa latinoamericano. Por cierto, primer papa también jesuita y que elige un nombre que no tiene nada que ver con los jesuitas, Francisco, que tiene que ver con Francisco de Asís, el gran reformador de la Iglesia, volviendo su mirada al Evangelio. Entonces, tenemos un Papa nuestro, latinoamericano, que nos conoce muy bien y que nosotros también lo conocemos, porque sabemos el proceso que ha vivido la Iglesia latinoamericana, sobre todo desde el Vaticano II, Medellín, y las restantes conferencias del episcopado hasta la última, Aparecida, en el 2007 en Brasil, donde precisamente el cardenal Bergoglio, el actual papa, fue presidente de la comisión redactora. Él presidía la comisión que tuvo a su cargo redactar el documento final de Aparecida, Discípulos Misioneros, para que así todos, ellos y todos, tengan vida en Jesús. Interesante que cuando han ido al fin del mundo, a la periferia, para conseguir un obispo de Roma, eligen a un papa que es muy nuestro, que conoce muy bien el proceso de la Iglesia latinoamericana y que lo conocemos muy bien porque hemos vivido también ese proceso. Un segundo punto, me parece que es importante, es que desde el primer momento queda marcada toda esta etapa de Francisco por el sello de la alegría.
Y su primer documento, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio o el gozo de evangelizar, está marcado desde el comienzo al final por la alegría. No ha querido el Papa marcar su pontificado con ese sello duro. Para nada está el Papa poniéndonos una imagen dura, seca, de lo que es el Evangelio y de lo que es evangelizar. Al contrario, nos dice que hay que volver a las fuentes bíblicas, a la frescura original del Evangelio. Algo que tanto nos gusta y nos encanta aquí en América Latina, la Biblia. El leer, el gustar los textos del Nuevo Testamento y especialmente del Evangelio. Él en ese primer documento nos insiste fuerte. Hay que ir al encuentro de Jesucristo y para ello acudir a las fuentes, a la frescura original del Evangelio. Muy importante que desde el primer momento insista en eso. Es, nos dice él, algo completamente distinto. El tener que buscar a Jesucristo, vivir y para ello ir a las fuentes, con gozo, con alegría. Por algo él siempre rechaza y dice, ¡ay de aquellos cristianos que quieren vivir plena cuaresma, sin Pascua! O hay de aquellos que tienen cara de vinagre o de limón. O hay de aquellos que no hay por dónde cogerlos porque nunca sonríen. No, él quiere que los cristianos se caractericen por la alegría y siendo testigos al evangelizar. Somos testigos de Jesucristo resucitado, por lo tanto, testigos alegres. Un punto siguiente que me gustaría tocar es que el Papa nuestro Papa Francisco, nos insiste en dos cosas fundamentales. Nos presenta una nueva imagen de Dios y un nuevo modelo de iglesia. Dos cosas bien centrales para nosotros. Sin querer, se nos había pegado mucho el que Dios seguía siendo, como en el Antiguo Testamento, predominantemente un Dios castigador, un Dios juez, que estaba observándonos para ver cuándo nos daba el garrotado por nuestro comportamiento. Y incluso, pues lo sabemos muy bien, en los sermones de los sacerdotes frecuentemente se hablaba del infierno, el castigo del infierno, y se nos metía miedo con eso. El Papa ha cambiado totalmente y le gusta hablarnos de un Dios que es tierno, compasivo, misericordioso. Ese Dios que Jesús nos dice que es Padre, que es Papá, y que al Papa Francisco le gusta insistir en ello presentándonoslo con corazón de madre. Acá en América Latina recurrimos mucho a la imagen de la madre, de la mamá. Entonces creemos en un Dios que tiene corazón de madre. Francisco insiste en ello. Y nos insiste también en la otra parte. ¿Cómo es o cómo debe ser la iglesia de la que formamos parte? Y él nos dice, no puede ser una iglesia que está centrada en sí mismo, preocupada solo de sus problemas, mirándose al ombligo permanentemente. No, tiene que ser todo lo contrario. Y nos deja esa imagen de la iglesia en salida. Una iglesia peregrina, caminante, abierta. Una iglesia que mira hacia afuera y que tiene las puertas abiertas para que todos lleguen y entren. Una iglesia que es samaritana, mirando siempre a izquierda y a derecha para ver cómo puede ayudar a los que se encuentran en la vera del camino. Una iglesia, en el fondo, que no es fin en sí misma. No tiene por objetivo el defenderse, el fortalecerse, el hacer muros alrededor. No, todo lo contrario.
Una iglesia que es servidora del reino, está al servicio de que se realice el reino de Dios, de que podamos vivir mejor, de que los valores del reino se hagan presentes. Una iglesia servidora. En esas dos cosas nos insiste siempre el Papa. Una imagen de Dios distinta, un Dios Padre con corazón de madre, tierno y misericordioso, y una iglesia al servicio de los demás. Por eso es que insiste que es una iglesia misionera, una iglesia que está siempre saliendo a la misión, que se define por la misión, y la misión es para todo el mundo, para todos, ni siquiera solo para los cristianos, no ya para los católicos, para todos. Finalmente quisiera tocar un último punto que es importante en la enseñanza que nos está marcando el Papa Francisco en esta etapa que dura ya más de 7 años y nos gustaría que siguiera durando. Es un Papa sumamente preocupado por el planeta Tierra, por la naturaleza, por la Pachamama, por la casa común. Y por eso su primera encíclica fue la Laudato Si, una encíclica que analiza muy bien todos los problemas que está sufriendo nuestra madre tierra por el maltrato de los humanos, no por los extraterrestres que quieren venir a destruir la tierra, no, por lo que los humanos estamos haciendo en contra de la propia casa común, creyéndonos los dueños, los señores, sobreexplotándola, sacar las mayores riquezas posibles y cuanto antes. ¿Para qué? Para entrar en una carrera consumista, donde lo importante es consumir, consumir, consumir y después votar, votar y contaminar. Y él nos dice claramente, el planeta está en peligro. La ciencia, los científicos dicen, el planeta corre peligro. Los humanos podemos ser los destructores de nuestra propia casa. Y después de hacer ese análisis, nos invita a poner remedio. Dios no quiere eso. Dios quiere algo distinto. Dios quiere que vivamos felices en esa naturaleza hermosa que tenemos. Y por lo tanto, nos viene a decir el Papa dos cosas importantes. Primera, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. No podemos ser consumistas puros. Ahora en el coronavirus nos hemos dado cuenta. Con muchas menos cosas podemos vivir, y podemos vivir bien, sin esa carrera atropellada por el consumismo. Segunda cosa que tenemos que hacer, tenemos que cambiar el modelo de sociedad, el sistema en que vivimos, neoliberal, que nos invita a producir y consumir para botar después los desperdicios. Tenemos que cambiarlo. Porque ese sistema, ya dice el Papa, no aguanta y está basado en una economía que mata. Por lo tanto, tenemos que cambiar. No nos queda otra si queremos cuidar de verdad la casa común, el planeta Tierra. Cambiar nuestro estilo de vida y cambiar el modelo de sociedad en el que estamos viviendo. El coronavirus nos lo ha hecho mucho más claro, mucho más evidente. No tenemos los recursos que tenemos al servicio de las mayorías y de los más pobres. Están al servicio de unos pocos que quieren embolsillar y embolsillar, ganar más. Estamos al servicio del lucro y de la ganancia en lugar de estar al servicio de las personas. El Papa insiste en eso y nos invita a trabajar todos juntos por cambiar. Ojalá que aprendamos estas lecciones del primer Papa latinoamericano, el Papa Francisco, que claramente es nuestro, es de los nuestros, ha bebido en el Vaticano II, ha bebido en el proceso de la Iglesia latinoamericana, finalmente en Aparecida, Brasil, 2007, y que ahora nos invita a compartir con alegría ese servicio de salir a evangelizar todo el mundo. No a pensar solo en los cristianos, ni mucho menos en los católicos. Abrirnos al mundo entero para ser una sociedad distinta,
como Dios quiere. Ojalá que aprendamos esto que nos enseña el Papa Francisco y así el día 29 honremos de verdad al obispo de Roma, que es nuestro primer Papa latinoamericano.